7:39 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Para conocer cuál es la realidad de la economía venezolana, está con nosotros Luis Crespo. Él es economista, especialista en moneda e instituciones financieras. Vamos a hablar sobre este tema de interés general para nuestra comunidad. Buenos días, Luis. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Para tratar de entender un poco el tema de la economía en Venezuela, cómo están los índices inflacionarios, esta información que es tan cambiante, el Banco Central reportó un 96,3% de inflación acumulada de enero a mayo de este año. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer y compartir con la audiencia el día de hoy sobre esta cifra? Sí, es importante acotar que el Banco Central publica cifras macroeconómicas que son responsabilidad de esa institución y que están establecidas en el artículo 318 de la Constitución y bueno, no cumple regularmente con esas publicaciones. Recientemente pudimos ver que se publicaron las cifras del cierre 2022 y las dos primeras del mes. Ayer fue publicada la cifra correspondiente al mes de mayo y lo que quiero destacar es que publican cuando les da la gana, respetando el derecho a estar informado de los venezolanos. Ayer publicaron la cifra correspondiente al mes de mayo que mantiene o describe el comportamiento alcista de los niveles de precio en la economía venezolana. Como tú bien lo destacas, presenta una cifra de inflación acumulada de 96,3 en este año 2023, pero la anualizada se mantiene por encima de los 420 puntos. O sea, Venezuela hoy sigue como una de las inflaciones más altas del mundo. Pero además, en un escenario recesivo, del primer trimestre del 2023, ya se observa una caída de la producción interna que la expresaba el Observatorio Venezolano de Finanzas, que el índice de actividad económica expresaba una disminución de un 8,5% en esa actividad. Se advertía en finales del 2022 que había una ralentización de la economía y que eso se veía un frenazo a lo que venía ocurriendo en el 2021 y 2022, aquello que llamaron en un momento el fenómeno económico y Venezuela se arregló, que fue más que todo una consigna política, una estrategia comunicacional, pero que bueno, ya prácticamente en este primer semestre del año eso quedó atrás. Lo demuestra el informe de Consecomercio, donde expresan su preocupación por la caída de las ventas en algunas zonas del país. Por ejemplo, en el oriente del país expresan que han recogido la preocupación de los comerciantes por la caída de aproximadamente el 44% de sus ventas, en el occidente en 34% y en la capital en aproximadamente un 21%. Eso, si lo cruzamos con lo que viene ocurriendo con el poder adquisitivo del venezolano, que prácticamente está destruido con salarios inexistentes, describe un escenario nada favorable para este primer semestre del 2023, que se resume en un país que está inmerso en una situación de pobreza y exclusión que hoy en día está en el debate nacional. El salario mínimo es inexistente, el ingreso de los venezolanos apenas puede significar, sobre todo los que trabajan en el sector público, puede significar apenas el 10% de la canasta alimentaria. Ahí me estoy refiriendo fundamentalmente al ingreso. El salario no significa ni siquiera un 1% de la canasta alimentaria, la que publica el SENDA, porque también ahí debemos dejar claro que no hay información oficial. El Instituto Nacional de Estadística no publica cifras de canasta alimentaria desde el 2014 y bueno, los sectores académicos, organismos independientes tienen que hacer la labor de recolección de información para poder orientar un poco y describir lo que está ocurriendo con la economía venezolana. En términos, Estamos Luis, en medio. sí, en términos económicos, quisiera que nos explicaras el impacto que ha tenido estos índices inflacionarios elevadísimos sobre el poder adquisitivo de los venezolanos, tomando en cuenta la historia. Si han existido otros momentos en la historia de la economía venezolana donde se hayan tenido unos índices inflacionarios tan elevados. Ojo, nosotros venimos de un fenómeno dramático. Estamos hablando de que esta economía estuvo inmersa
en 4 años de hiperinflación. Si ubicamos 2017-2021, que fue un fenómeno demasiado agresivo que destruyó el sistema monetario, el sistema de precios, y fue uno, o es uno de los elementos que estimuló el éxodo de venezolanos en la búsqueda de mejores horizontes, de mejores condiciones de vida, además de la crisis política que se atravesó durante esos años. Pero el fenómeno inflacionario tiene dentro de su característica un elemento que genera éxodo en esas poblaciones. En lo inmediato, mira, nosotros culminamos 2022 e iniciamos 2023 con una inflación muy alta que generó alarma por las perspectivas de que regresara ese fenómeno que significó tanto para los venezolanos desde el punto de vista de su impacto negativo. Estamos hablando que en enero la inflación cerró en 42.1, lo que generó mucho nerviosismo. Tenemos 2 meses, por ejemplo, el mes de mayo fue 5.1 y el mes de abril fue 3.8, de un dígito, pero vemos que en ese contexto hay un proceso de recesión económica, de contracción de la economía y de destrucción del consumo. Aunque el indicador, si tú lo comparas con enero, pareciera muy pequeño, observamos un incremento del mismo en un momento donde los esfuerzos que hace el gobierno de tratar de mantener una relativa estabilidad en el tipo de cambio no da los resultados esperados. Pero también en un contexto donde los trabajadores tienen más de 461 días sin aumentos de salario. El último aumento de salario fue el 15 de marzo del 2022. A la fecha de hoy estamos aproximadamente en 461 días sin aumento de salario, lo que ha destruido los activos de la familia y lo que ha destruido el poder de compra de los venezolanos. ¿Cuáles son las proyecciones económicas para lo que resta del año? Porque hay muchos empresarios que hacen esfuerzo por sustituir o renovar inventario pensando en que se van a recuperar en los últimos 3 meses. Aquí los empresarios y los trabajadores que deciden persistir en Venezuela hacen muchos esfuerzos, tanto los trabajadores, su familia y los empresarios. Hay una perspectiva, hay un clamor de pedirle al gobierno medidas, estrategias para el segundo semestre del año y con la expectativa de poder salir de este contexto negativo del primer semestre del año. Ahora, estamos en un año preelectoral. Muchos suponen y manejan la hipótesis de que en el segundo trimestre el gasto público y el gasto en la economía a partir de ese sector que ha estado restringido en este primer trimestre y en este primer semestre y en el último trimestre del 22 se expanda, y eso puede generar un efecto positivo, por ejemplo, en el consumo y la reactivación. Pero esperemos que eso no sea solo un fenómeno electoral, un fenómeno populista o un fenómeno coyuntural, sino que aspiramos que la estabilidad de la economía venezolana sea una política, una estrategia que vaya al servicio de la familia, de los trabajadores y del país. ¿Qué medidas o qué políticas han debido tomarse para tratar de controlar la inflación y para devolverle al ciudadano el poder adquisitivo? El tema es que aquí hay daños estructurales de un modelo que ha demostrado su ineficiencia, que ha demostrado que no va a dar respuesta a ese problema. Aquí tendremos que ir a cambios estructurales, a reconstruir elementos de institucionalidad, de certidumbre y generar grandes consensos con todos los sectores, empresarios, trabajadores, gobierno, aquello que se llama el diálogo tripartito y la incorporación de la academia en la búsqueda de definir esas estrategias que lleven al país por una senda de recuperación y crecimiento. Si aquí se pretende continuar con ese modelo fracasado, ese modelo improvisado e inclusive desbordado de corrupción, difícilmente pudiéramos ver resultados positivos en la economía venezolana. Pasa por discutir el tema como elemento central de la institucionalidad, del respeto a la Constitución, del respeto a la propiedad privada, del respeto a la dinámica económica del país. Si esto va a cuentagota y como vamos viendo, vamos definiendo, eso sería inconsistente y no permitiría resolver los problemas de fondo que están presentes en la economía venezolana. Estamos en medio de un sistema
monetario o de multimoneda, que fue el resultado de la destrucción de la moneda venezolana por esa ineficiente política económica, la inestabilidad de precios, la destrucción del salario, la destrucción del poder de compra. Venezuela hoy en día es muy desigual. Y para finalizar, el tema ahorita del colapso de los servicios públicos. Producir en Venezuela, hay regiones donde es muy difícil. El tema de Occidente, de Oriente, en el país no hay gasolina, los apagones, el tema de la vialidad. Entonces es difícil caracterizar de la misma manera el desarrollo de la actividad económica en algunas áreas del país. Pero en conclusión, es muy difícil producir en Venezuela, aunque debo reconocer que existen empresarios que persisten en el país, igual que los trabajadores que todavía se mantienen en Venezuela, a pesar de los míseros salarios y las condiciones de vida que tienen. Luis, gracias por tu tiempo y por compartir con la audiencia estas proyecciones que reflejan un poco la realidad de la economía venezolana. Feliz día para ti. Gracias a usted. Era Luis Crespo, economista, hablando sobre estos índices inflacionarios en Venezuela. A esta hora hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.